Buen día, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo se me escucha? Buen día, que se escucha bien. Ok, buenos días. ¿Cómo están los demás? ¿Cómo amanecieron? Buenos días, Inge. Buenos días. Bueno, buen día, jóvenes. Para empezar, solo quiero recordarles el horario para que administren su tiempo. Como hablamos la vez pasada, pues vamos a dar 2 minutos ahí para poder empezar todos juntos. Es decir, no mucho me gusta empezar la clase faltando 10 alumnos, o sea, se van a perder algún concepto importante desde el principio, entonces, sí, para que no haya ningún tipo de atraso y seamos puntuales, les recuerdo el horario 7:15, empezamos todos los sábados para que estén ahí bien sabidos y manejen su tiempo y estén bien cómodos para poder empezar la clase puntual. Entonces vamos a iniciar. Veo por ahí, perdón, veo por ahí en la lista 28 estudiantes, creo que eran 30, espero que ya para hoy estén todos, y si tienen algún problema ahí, pues con mucho gusto me lo hacen saber. ¿Cómo les fue con el ejercicio de práctica de la semana pasada? ¿No? Perdón, con ustedes no hubo ejercicio de práctica, es primera clase que tenemos formal. Vamos a empezar entonces con la clase de hoy. ¿Pueden ver en pantalla la presentación? Sí, Sí, ingeniero. ingeniero. Sí, que sí se ve. Ok, ayer les envié la clase, ya está en la plataforma. Solo quiero comentarles aquí, hoy tocaba, según el programa, el método gráfico. El método gráfico. El método gráfico, pues, es un método que se utiliza para dos variables, solo dos incógnitas, ¿verdad? Ya con este método simplex primal, que es básicamente lo que vamos a ver en el semestre, pues ya se pueden resolver tres incógnitas o más. Y dado que vamos un poquito sobre la marcha ahí, con el primer examen parcial ya dentro de, creo que es entre 4 sábados. Entonces, debido a eso, pues, pues yo modifiqué un poquito el método gráfico, lo vamos a ver de último. Si nos da tiempo para el examen parcial, lo vamos a ver. Es mucho más importante estos métodos que vamos a ver. Son mucho más complejos en el sentido que es mucho más trabajoso lo que hay que hacer. Hay que practicar. Entonces, vamos a empezar con el método simplex primal, que es básicamente la columna vertebral de la investigación de operaciones. Y vamos a ver en ese orden. Sí, vamos a ver los métodos de simplex y pues si nos da tiempo, antes del examen parcial miramos el método gráfico. Si no nos da tiempo, no hay problema. Es mucho más interesante y mucho más trabajoso esta parte, por eso es que le invertí el orden para que podamos tener tiempo de hacer ejercicios, repasar, que pregunten y todo lo necesario, ¿verdad? Vamos a empezar entonces. Les decía, aquí la investigación de operaciones es pura programación lineal. Eso es todo el semestre, con todos los temas que vamos a ver de transporte, de logística, de proyectos, todo es conocido como programación lineal. Entonces vamos a iniciar. ¿Alguien que me pueda leer esta diapositiva, por favor? Buenos días. Hola. Gracias, muy amable. Lo que les decía, ¿verdad? El método gráfico lo vamos a ver después. Con el método gráfico solo se puede resolver para dos variables, dos incógnitas. Esa es una de sus limitantes, pero ya con el método simplex podemos resolver problemas de grado N. Entonces, en la clase pasada con el licenciado, pues ya vimos el modelo matemático, cómo se formula, qué es lo más importante. Realmente esa es la parte medular de este curso, armar el modelo matemático, ¿verdad? El modelo matemático significan dos cosas: la función objetivo y las restricciones. Por eso es de que nos detenemos siempre un poquito en esta parte de formular el modelo matemático, porque es la parte más complicada
leer el enunciado del problema, entenderlo, interpretarlo y formular nuestro modelo. Eso lo vamos a tener que hacer siempre, y esa es la parte más complicada. Es como formular un problema matemático físico, es la parte donde hay que analizar bien nuestras fórmulas para después poder resolverlo. Ya para resolverlo hay varios métodos, ¿verdad? Es mecánica la cosa, y hay una serie de pasos que hay que seguir. Difícilmente se confunden en esa parte porque pues ahí están los pasos, pero el modelo matemático sí es de razonar y es de analizarlo para plantearlo. Entonces, una vez ya tengamos experiencia en esta parte, pues ya la resolución de verdad no es ningún problema, solo que van a ver ustedes que es un poquito tedioso, un poquito cansado las iteraciones, pero para todo esto hay software ya especializados en la vida real. Eso no se hacen muchas bolas ya para determinarlo, sino que pues ya solo aplican la tecnología, pero tenemos que hacer esto a pie, como decimos comúnmente, para saber de dónde viene todo, y a la hora que hay algún problema en el software, pues entenderlo de dónde viene y poderlo resolver. Eso es básicamente lo que vamos a hacer. Repito, como siempre, la presentación trato de hacerla lo más clara posible para que no hayan dudas, pero estamos abiertos a las dudas ahí por correo. Pero sí es necesario que ustedes, después de la clase, sé que son cosas muy sencillas para ustedes, pues tienen que repasar la presentación, ¿verdad? Así más despacio, ver de dónde vino todo. No vamos a hacer todas las iteraciones porque es el proceso muy repetitivo. Un par de veces que lo hagamos para que ustedes vean cómo se maneja. Entonces ya lo demás va a venir implícito, ¿verdad? Y ya ustedes, pues, en casa ya tranquilos, ahí pues pueden repasar, ver toda la presentación, ver de dónde sale todo, preguntar y obviamente, pues, consultar o ver videos, los videos de apoyo que tienen en la guía didáctica o en internet cualquier. Ustedes ponen Simplex en internet y les sale una cantidad de videos muy buenos, donde ahí prácticamente saldrían de sus dudas, pero esto funciona así. La presentación es un extracto, es lo más importante, donde me debo detener para ver cómo funciona. Ya después ustedes, pues, por su parte, lo miran un poco más despacio para poderlo entender, ¿verdad? Por favor, alguien más que me lea esta diapositiva. ¿Te gusta yo, ingeniero? Adelante. ¿En qué casos se aplica? El método Simplex es un procedimiento iterativo que permite mejorar la solución de la función objetivo en cada paso. El proceso concluye cuando no es posible continuar mejorando dicho valor, es decir, se ha alcanzado la solución óptima. Se aplica únicamente en problemas de maximización. Gracias. Aquí está, pues, qué es el método, ¿verdad? Es un proceso iterativo. Ustedes saben qué son iteraciones, hasta mejorar la función objetivo, hasta que ya no se pueda más, es decir, hasta que ya encontrar la solución máxima. Este método se aplica únicamente a problemas de maximización, ¿verdad? Vamos a ver también problemas de minimización, donde dijimos podemos minimizar nuestros costos, nuestras pérdidas, por ejemplo. Hay muchas cosas que podemos minimizar en la práctica, pero el método Simplex primal, que es el que estamos viendo, es el más sencillo, por decirlo así, la base, es para maximizar, ¿verdad? Ahí vamos a ver nuestras restricciones, que son menor o igual que, entonces aplica únicamente para maximización. ¿Alguien más, por favor, que me lea esta? Ya, ingeniero, si gusta lo leo yo. Adelante. Objetivo de la maximización. Condición de paro. Cuando en la fila Z no aparece ningún valor negativo. Condición de entrada a la base. El de mayor valor absoluto entre los negativos indica la variable que entra a la base. Condición de salida de la base. Una vez obtenida la variable entrante, la variable que sale se determina mediante el menor cociente, diferente de 0. Columna solución, dividido valores de la columna de la variable que entra. En esa misma fila se busca la variable de la columna VB. Okay. VB significa variables básicas, ¿verdad? Cuando digamos VB es variables básicas, a eso se refiere. En las presentaciones les agrego la teoría básica, ¿verdad? Lo que hay que saber, y está ahí para que ustedes lo consulten después. Así es. Cuando leemos esto, que por ejemplo la condición de paro, la condición de entrada a la base, la condición de salida, esto no se entiende, ¿verdad? Porque simplemente es un concepto nuevo y pues no sabemos de qué estamos hablando, pero es parte de la presentación para que después, si tienen alguna consulta, pues vean de dónde viene. Pero como ustedes sabrán, todo en matemáticas pues se entiende mucho más claro con un ejemplo. Ahí lo vamos a ver
mucho más claro y van a ver que esto es más sencillo ya en la práctica, ¿verdad? Ok, vamos a empezar entonces ya con los conceptos sueltos. Prefiero yo empezar con los conceptos sueltos y después juntarlos porque se puede explicar detalladamente qué es cada cosa, ¿verdad? Ya después con un ejemplo real vamos a seguir la serie de pasos completos, pero aquí es para introducir el concepto. Entonces, en un ejemplo de maximización, la variable que entra al tablero, ahorita ustedes pues no saben qué estamos hablando, la variable que entra al tablero, después lo vamos a ver bien claro. Y repito, esto es siempre para que esté por escrito qué es y ustedes puedan consultarlo ya solos en su casa, qué es cada cosa, ¿verdad? Aquí, pues resulta que vamos a formular, está el modelo matemático y sus restricciones, ya lo vamos a resolver, es decir, ya vamos a encontrar el valor de X y Y. Hasta aquí no lo hemos hecho, creo, más que formular el modelo matemático. De aquí ya vamos a resolver el problema, ya vamos a ver cuántas mesas y cuántas días hay que hacer para maximizar nuestra ganancia. Esto trata de eso, ¿verdad? Leer el problema, formular el modelo matemático, pero aquí ya lo trasladamos a un tablero simplex y ahí vamos a solucionarlo. Ya encontramos la solución del problema, ya en nuestra fábrica sabemos cuántas latas de gaseosa y cuántas de jugo de naranja vamos a hacer, ya es un valor real, ¿verdad? Al decir variable que entra al tablero, estamos hablando, aquí tenemos el tablero, está la variable básicas, VB, las variables que va a tener propiamente el problema, que no sabemos cuáles pueden ser, pero pueden ser XY, S1, S2, y la solución. Este es nuestro encabezado en cuanto a las columnas. Más adelante vamos a ver qué es S1, qué es S2 y el problema en sí. Entonces vamos a ir leyendo nuestros valores en el tablero. Aquí el concepto que me interesa que ingrese es la variable que entra al tablero. Ese es el concepto que necesito que esté claro. ¿Y quién va a entrar? Pues va a entrar el valor más negativo de la fila Z, ¿verdad? Aquí está marcado con línea punteada. Esta es la línea Z, o esa es la función objetivo, ¿se recuerdan? Esto vamos a ver de dónde lo obtenemos. Ahorita no se preocupen, me interesa el concepto. Entonces, en la fila Z, la variable que va a entrar al tablero simplex, aquí van a entrar y van a salir variables. De eso se trata el método, de ir ingresando y sacando lo que no nos sirve para mejorar la solución óptima. Entonces, la variable que entra, en este caso sería Y, porque es la más negativa, ¿verdad? ¿Sí? Ese valor más negativo es menos 10. Entonces, ese es el concepto de la variable que entra, ¿sí? Dice aquí, ejemplo, seguimos con el mismo ejemplo. Se dividen los valores de la columna solución. La columna solución es esta que está aquí. La columna solución es esta, ¿verdad? ¿Sí? Dice, se dividen los valores de la columna solución, o sea, estos valores que ayudé, entre los valores de la columna de la variable que entra. ¿Quiénes son los valores estos? Pues son estos, ¿verdad? La variable que entra ya vimos que es Y porque es la más negativa. Vamos a ver aquí. Es esta variable, la variable que entra, ya determinamos por qué entra, porque es la más negativa en la fila Z. Entonces dice que debo dividir el valor de la columna solución, en este caso aquí tiene el cuadro a la derecha, 20 dentro de 2, ¿sí? Divido 20, la columna solución, entre el valor de esa misma fila, por supuesto, ¿verdad? Manteniendo la misma fila, entre el valor que está en la variable que entra. Sería 20 dentro de 2, eso me da 10. Y lo hago con toda la tabla, exceptuando la fila Z, esa no se opera, ¿verdad? Ese valor no se opera, ¿sí? Aquí solo debo buscar el valor más negativo y el procedimiento ya empiezo a dividir los valores de la columna solución de los demás valores, no de la columna Z, dentro de la columna variable que entra. De igual manera, 15 dentro de 1, ¿verdad? ¿Sí? Hago esas dos divisiones, era lo que decía en letras allá, que es mucho más fácil aquí. Yo tengo dos cocientes, tengo 10 y tengo 15, ¿sí? El cociente de menor valor es 10, ¿sí? ¿Sí? Vamos a ver para qué nos sirve ese cociente. El menor valor correspondiente a la segunda, corresponde a la segunda fila, ¿sí? ¿Sí? Recuerden que este cociente, ¿verdad? 10 y 15. Tomamos el menor cociente, el menor resultado de la división es 10 y nos vamos a esa fila. Entonces dice aquí, el menor valor corresponde a la segunda fila, por lo que la variable que sale de la columna VB, que son las variables básicas, es S1, ¿sí? Ya obtuve yo mis dos cocientes aquí, miro que el menor es este, y ese valor que está en esa fila es la variable que sale, ¿sí? Aquí dice
columna donde vemos qué variable sale, es VB, esa columna se ve quién sale. Variable que entra, ya vimos que es la más negativa, ¿sí? La variable que entra es la más negativa, tengo problemas con mi mouse, creo que se le fue la batería. Denme un chancecito, voy a buscar un par de baterías porque me quedé sin baterías por acá. Denme un momentito, ahorita vamos a solucionar esto. Ahí estamos, perdón por la interrupción. Entonces tenemos ya el tablero ya agarrando forma, ¿verdad? Está la variable que entra, ¿sí? La variable que sale. Y tenemos nuestra fila del menor cociente aquí. Entonces decimos que entra Y y sale S1. Preguntas hasta aquí, jóvenes. Me interrumpen en cualquier momentito que tengan dudas. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo lo ven? Cualquier momentito me puede interrumpir sin ninguna pena. Repito, el método no es difícil, es largo, trabajoso, pero difícil, la verdad, no tiene nada, ¿verdad? Son operaciones sencillas, aritméticas que hacemos que no nos causan ningún problema. Sigamos entonces. Aquí hablamos de una forma canónica del modelo. Esta forma se refiere a la forma escrita en la que hemos estado planteando los problemas de programación lineal. Es decir, nuestra función objetivo la hemos escrito de esta forma, ¿verdad? ¿Sí? La restricción 1, por ejemplo, la escribimos así, x más 2y menor o igual que 20. Hasta ahorita hemos visto restricciones que pueden ser menor o igual o mayor o igual. Para este problema de simplex primal, pues siempre va a ser menor o igual porque es un problema de maximización. Vamos a ver más adelante que cuando es de minimización, se invierte este signo, ¿verdad? Este signo se convierte en mayor o igual que. Ahorita estamos en maximización, simplex solo es para eso. Tenemos nuestras restricciones de esta forma, ¿verdad? La de no negatividad está por acá. Yo les sugiero que no la usemos, o sea, está bien escribirla cuando tenemos el modelo matemático, pero realmente el problema siempre se soluciona de aquí para arriba, ¿verdad? ¿Sí? La de no negatividad ni la mencionemos en el tablero simplex porque nos vamos a hacer bolas. Ahorita lo práctico, ¿verdad? Lo que se usa en el tablero simplex es la función objetivo y las restricciones propias del problema. La de no negatividad está bien escribirla, pero esa, digamos que no entra en el tablero. Así hemos estado escribiendo nuestro modelo matemático, que esta se conoce como forma canónica, ¿sí? Canónica porque tiene todavía los signos de desigualdad, ¿verdad? Ustedes saben pues, que es una desigualdad, no es lo mismo que una igualdad, y vamos a tener que hacer una transformación para eso. Vamos a tener que pasar a la forma estándar del modelo. Dice, se refiere a la forma en la que está escrita o escrito el modelo de programación lineal, sustituyendo las desigualdades por igualdades, ¿sí? Para pasar de la forma canónica, que vimos que es con desigualdades, menor o igual que, a la forma estándar, es necesario conocer un grupo de nuevas variables, las cuales están directamente relacionadas con los signos de las restricciones, ¿sí?
Los signos de las restricciones pueden ser estos, ¿verdad? Pueden ser mayor o igual que no es nuestro caso, puede ser menor o igual que, o puede ser igual. Esos tres signos pueden tener nuestras restricciones, ¿verdad? Dependiendo de qué signo sea, así va a ser el procedimiento para agregar variables. Y eso es lo que les decía, ¿verdad? Ya el procedimiento va a estar bien definido, aquí no nos deberíamos de perder, más que la parte más complicada va a ser formular el modelo matemático. Entonces vamos a tener que pasar de esta forma canónica a la forma estándar. Porque realmente a mí los símbolos de menor o igual que, ustedes saben, es una desigualdad que tiene miles de soluciones. No es lo mismo que una igualdad. La igualdad pues tiene una o dos soluciones dependiendo. Tengo que hacer esa transformación antes, ¿verdad? Cuando una restricción tiene signo menor o igual que es nuestro caso, que es un problema de maximización, se procede de la siguiente forma. Digamos que nuestra restricción es esta, x más 2y menor o igual que 20. Yo la tengo que convertir de la forma canónica que es esta, que es de mi signo menor o igual que, la tengo que convertir a igual, forzosamente, ¿sí? El tablero simplex no me permite signos menor o igual. Tiene que ser igual porque lo tengo que convertir en una ecuación formal. Eso significa que la tengo que pasar a la forma estándar. Eso es pasarlo al modelo estándar. ¿Y cómo lo hago? Dice aquí, vamos a ver esta parte primero. Analicémosla. ¿Por qué pasé yo de esto? Vean, voy a pasar de esto, ¿sí? X más 2y menor o igual que 20. Voy a pasar a esto, ¿sí? Esto es lo que me exige el tablero simple, si no, no voy a poder resolver, ¿verdad? Tiene que ser una igualdad. ¿Cómo paso de esto a esto? Analicémoslo, ¿verdad? De forma general. X más 2y menor o igual que 20. Es decir, que a esta expresión le falta algo para que en uno de los casos sea igual a 20, ¿sí? Esto es menor que. Entonces, para que sea igual a 20, para poder hacer esa transformación de este signo a este, ¿sí? Como yo digo que es menor, lo que está del lado izquierdo de la ecuación es menor en uno de los casos que 20, debo agregarle algo para que sea igual a 20. Es decir, matemáticamente yo lo puedo hacer. Si esto es menor y yo quiero que sea igual, tengo que agregarle algo, ¿sí? ¿Qué le agrego? La variable S1, que no sé cuánto es, pero que es una estrategia matemática que me permite a mí pasar de esta forma, de menor o igual, que es la forma canónica, dijimos, del modelo a la forma estándar. Entonces, si yo le agrego a este x más 2y, yo le agrego S1, ¿sí? Ya puedo decir que eso es igual a 20. ¿Por qué? Porque imaginemos una balanza, ¿verdad? Que está en esta forma. Si yo tengo que agregarle algo aquí, una libra, por decirlo, para que eso sea igual, y eso significaría esta variable holgura S1, que le voy a agregar a la expresión para que la pueda igualar a 20. ¿Estamos claros con esa parte? Es importante. Sí, que todo claro. Ok, entonces la variable S1, ¿qué dice? La variable S1 representa el valor que le hace falta a la restricción, a esta, para igualarse a 20. Si yo le agrego este más S1, es válido lo que estoy diciendo aquí, ya no aparece aquí el signo menor o igual, porque ya hice la conversión y ya aparece igual, ¿sí? Estoy agregándole la variable holgura S1, que es permitido, y ya puedo decir que eso se cumple, que es igual a 20. Esta variable S1 es llamada variable de holgura. Agregué una variable de holgura a la restricción para que esto sea cierto, ¿verdad? O sea, ahí ya tengo mi modelo estándar y a ese es el modelo que voy a trasladar al tablero simplex para solucionar. Con este signo sería imposible resolver. De hecho, no se puede resolver el tablero simplex porque ese signo lo tengo que desaparecer. Y al desaparecer significa trasladarlo al modelo estándar, que ya es con una igualdad. Entonces ya eso ya me es permitido manejarlo y ya puedo resolver el tablero simplex, ¿sí? Sigamos. La forma estándar del modelo quedaría de la siguiente forma. Veamos aquí este cuadro, tengo una comparación, cómo sería nuestro modelo matemático, que dijimos que es la función objetivo y las restricciones. Así lo manejamos normalmente, ¿verdad? Hasta ahorita, ¿sí? Pero repito, esta forma canónica no nos sirve para resolver el problema, para resolver el tablero simplex no es aplicable, lo debo trasladar al tablero que está hacia la derecha. Ese modelo de forma canónica lo debo pasar a este, ¿sí? Voy a empezar al revés para que lo entendamos mejor. Veamos las restricciones. Veamos x más 2y menor o igual que 20. Veamos esto. ¿Sí?
¿Cómo la traslado yo a la forma estándar? Ya vimos que debo agregarle algo porque estas todas son menores o igual que. La única que es mayor o igual que es la no negatividad, pero ya dijimos que esa no la vamos a tomar en cuenta, solo me interesan las restricciones reales y propias del problema, o sea, estas dos, ¿sí? Esa no va, estas son las que van al tablero, esta no va al tablero. Entonces la podemos poner, pero no se toma en cuenta, ¿verdad? Para efecto de solución. Veamos entonces la primera restricción, x más 2y menor o igual que 20, ¿cómo la traslado al modelo estándar de esta forma? Ya vimos que es menor o igual y que debo agregarle una variable de holgura, S1, para igualarla a 20. Entonces, mi restricción cambia, ¿verdad? Ya no tiene menor o igual, sino que es igual, ¿sí? Como es menor o igual, le agrego algo, ¿sí? Si aquí fuera, me voy a adelantar un poquito, pero tal vez alguien se está preguntando, si aquí fuera mayor o igual que, ¿sí? Este es menor o igual que, le agregué algo para que sea igual a 20. Si esto fuera mayor o igual que, tendría que quitarle algo del lado izquierdo para que fuera igual a 20, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita me interesan las restricciones menor o igual que, cómo las traslado a la forma estándar. Veamos la segunda. X más Y menor o igual que 15, como es menor o igual, debo agregarle algo para que sea igual a 15, y eso está expresado aquí. X más Y más S2 igual a 15, ¿sí? Igual, le hace falta algo, debo agregarle una segunda variable de holgura para que esto sea igual a 15, y aquí ya tengo mis restricciones de la forma estándar. Importante, cada restricción debo darle una variable de holgura diferente, ¿sí? Por eso aquí tengo S1 para la restricción 1 y S2 para la restricción 2, ¿sí? Pueden haber 3 o 4 o más restricciones. Yo no puedo poner S1 en otra restricción más que en la primera, ¿sí? Vamos a ir en orden, entonces yo a la primera le pongo S1, a la segunda S2. Si yo aquí coloco S1, ya estoy mal, ¿verdad? Nos vemos el próximo año, dicen por ahí. No, esto está mal, ¿sí? A la tercera restricción le tengo que poner S3, ¿sí? Si alguien me pone aquí S1, repite S1 en la segunda restricción, pues ya vamos mal, ¿verdad? Tenemos que ir con un orden y cada restricción agregarle una variable de holgura correlativa al número de restricción, ¿sí? Es decir, aquí tenemos la restricción 1, pues esa va a ser S1, la restricción 2, pues le voy a agregar S2, si hubiera una tercera va a ser S3. Tenemos que seguir ese orden, si no, el método ya está mal, o sea, esto ya está definido, esto pues ya gente que se dedica a esto, físicos, matemáticos, han resuelto esto, y esto pues no tenemos que demostrarlo, ¿verdad? Esto ya se sabe que funciona, pero ya está establecido el procedimiento y no lo podemos cambiar. Por eso ustedes anoten ahí en su formulario qué pasos son para ir resumido, para irlo siguiendo de una forma correcta y no podamos tener errores. Entonces, esa es la forma, ¿verdad? Ahora sí, ya están mis restricciones porque están igual a 20, igual a 15, eso ya es forma estándar, eso ya es como lo debo operar. Ahora sí voy para la función z. Empecé al revés por esto, ¿verdad? Para que se vea mejor. También la función z la debo colocar en la forma estándar. Aunque esta ya tiene igual, ¿sí? Esta ya tiene siendo igual, no la voy a transformar a la forma estándar, pero sí debo escribirla de la forma que nos va a servir en el tablero simple, ¿sí? Y la forma es esta. Debo agregarle aquí, pues mi función es 8x más 10y, esa está bien, pero debo agregarle, eso es obligado, es el procedimiento, repito, ya cuando está en la forma estándar, y para motivos de no confundirme, ir ordenado, se hace esto porque pues, las personas que tienen mucha habilidad ya no lo hacen, ¿verdad? Pero ahorita estamos empezando y pues es obligado hacerlo. También debo colocar las variables de holgura en la función z. Y miren, aquí me traje 0S1, que es ya me aparece una restricción y está en color rojo. Ya me aparece una variable de holgura S1 y me aparece una variable de holgura S2. ¿Por qué las debo colocar aquí en la función z? Porque es procedimiento, ¿verdad? Yo debo colocar aquí. ¿Y por qué 0? Porque en mi función original no hay S, no hay nada, ¿verdad? ¿Sí? Esta función es igual, entonces no debo agregar nada, pero por procedimiento yo debo escribirla de esta forma. Si hubiera una S3, aquí una restricción, otra restricción cualquiera, y yo agrego S3, aquí debería decir más 0 S3. O sea, se le está sumando 0, ¿verdad? Pero lo importante de esto es que ya tengo incluidas las variables de holgura en la función objetivo, que van a ver después, más adelante, que nos sirve para el tablero. Preguntas. ¿Todo claro? ¿Estamos bien? Todo claro, ingeniero, gracias. Ok, por favor, esto es importantísimo, esta es la base de todo. Ya aprendiendo el simplex, lo demás es lo de menos, dicen por ahí, va a ser bien sencillo, pero aquí está el concepto.
por favor no se queden con ninguna duda. Ya tenemos entonces nuestro modelo matemático que teníamos anteriormente, ya lo tenemos en la forma estándar, que es lo que me interesa para resolver el tablero. Sigamos. Algunos conceptitos fáciles para ustedes aquí, que los vamos a usar. El contrario. ¿Qué es el contrario? El concepto dice que se refiere al mismo valor numérico, pero con el signo contrario. Ejemplos, 1, el contrario es -1, y así, cualquier ejemplo que tengamos, un cuarto, pues el contrario es -1/4, y el contrario de -3 es 3, y el contrario de -500 es 500. Es simplemente el mismo número con sentido contrario, ¿verdad? Esto nos va a servir más adelante, vamos a ver para qué. Ok, aquí viene otro concepto que, repito, estoy viendo de forma aislada todo el tablero antes de, para hacer calentamiento ahí antes de entrar a la cancha, y después lo vamos a ver ya todo junto en un ejemplo. Sí, aquí solo ingreso los conceptos de forma independiente para que ustedes los consulten por separado y vean qué estamos haciendo. En alguna parte del proceso voy a requerir hacer lo siguiente. Voy a requerir convertir a 0 la casilla en azul. Ahorita no nos interesa quién, sino que cómo se hace, ¿verdad? Está mi casilla aquí en azul y quiero hacer 0 este elemento, porque lo vamos a tener que hacer. ¿Cómo lo hago? Pues dice aquí, se multiplica la fila F1, que es esta que está aquí, este 1 que está aquí en verde. Vamos a ver más adelante qué se llama elemento pivote. Entonces debo multiplicar esta fila F1, ¿sí? Por el contrario del número de la casilla en azul, ¿sí? O sea, yo tomo el elemento pivote que está en verde y debo multiplicarlo, este número que está aquí. De hecho, toda la fila, ¿verdad? Aquí dice, se multiplica la fila F1, es decir, toda esta fila, la voy a multiplicar por el contrario del color en azul, ¿sí? Y después, aquí dice, se lo sumo a la fila F sub 0. La fila F sub 0 es la función objetivo y es esta que está aquí, ¿sí? Procedimiento, como les decía, este es muy mecánico, es muchos pasos repetitivos, pero no es complicado. Entonces, de resumen, multiplico la fila F1, ¿sí? Por el contrario, esta fila la multiplico por el contrario del número en azul. Lo multiplico y luego se lo voy a sumar a la fila F sub 0, que es esta, aquí, que es la función objetivo. ¿Cómo se hace? Así como está en la parte de abajo de la presentación. Vean, aquí le puse yo F1, ¿cuál es el contrario de 1, jóvenes? Ya sé que esto está muy fácil, pero necesito que despertemos, ¿verdad? -1. Multiplico la fila F1, toda la fila F1, la multiplico por -1, esto fue lo que puse aquí. Multiplico -1 por la fila F1, ¿sí? Hagámoslo aquí. Entonces, yo digo en toda la fila, exceptuando en las variables básicas, todo eso no se toca porque son las variables, ¿verdad? Esto no lo voy a tocar. Lo hago en los valores numéricos. Entonces digo, -1 por 1/2, ¿sí? Aquí está. -1 por 1, ahí estamos multiplicando toda la fila por el contrario del color en azul. -1 por 1/2, -1 por 0 y -1 por 10. ¿Sí? Ya hice el primer paso, que es multiplicar la fila F1 por el contrario del número que está en azul. Ahorita vamos a ver de qué estamos hablando. Más adelante lo vamos a hacer en el ejemplo. Ya está. Luego dice, debo sumárselo a la fila F sub 0. Ese valor que multipliqué, lo debo sumar por casilla, ¿verdad? Correspondiente en la columna. Es lo que está aquí. Entonces, yo digo, -1 por 1/2, ¿cuánto es, jóvenes? Yo sé que esto es muy fácil, pero necesito que participen y que todos estén ahí atentos y que no se me duerman. -1 por 1/2, ¿cuánto es? Esto que tengo aquí. Vamos, jóvenes, solo uno, por favor, no se me junten. -1/2. Ese valor lo debo sumar al 1 que está arriba, porque lo voy a sumar a la fila F0 en esa misma columna, ¿verdad? Correspondiente, con todas las columnas voy a hacer eso. Se lo sumo a F sub 0, entonces tengo -1/2 más 1, ¿cuánto es? Un medio. Ajá, es el que está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y eso lo voy a hacer con todas las casillas. Aquí tengo -1 por 1, me da -1, ¿verdad? Más 1, lo sumo a F sub 0, eso me da 0. Y ya cumplí con mi objetivo. ¿El objetivo cuál era? Convertir en 0 la casilla en azul. Y ya lo hice, ¿verdad? Es el procedimiento, ¿sí? Que acabamos de ver. Ese es básicamente mi objetivo.
pero esto hay que hacerlo en toda la fila, es como una ecuación, ¿verdad? No puedo hacerlo solo con un elemento, sino que tengo que aplicarlo a todos los elementos de los dos lados de las ecuaciones. Sigamos, -1 por 1/2 nos da -1/2 más 0, -1/2 negativo. Importante los signos, ¿verdad? Por favor, aquí sí, eso es vital, no los pueden dejar tirados porque entonces ya la solución es otra. -1 por 0, pues da 0, más 1, 1, positivo. -1 por 10, -10, más 15, 5 positivos. Preguntas, ya lo hicimos. ¿Estamos bien? ¿Cómo se traslada, cómo se convierte este valor en azul a 0? Sí, claro. Ok, ya nos pusieron música de fondo ahí para que no se nos duerman. Entonces vean, ¿qué dice aquí? Nueva f sub 0, ¿sí? Mi f sub 0 original era esta, ¿verdad? ¿Sí? La función objetivo es esta, o esta si quieren es la misma, ¿verdad? Esta es mi función objetivo original, pero como tuve que hacer esa operación de convertir en 0 este valor en azul, vamos a ver más adelante para qué lo hice. Entonces, es importante que seamos ordenados en nuestra ejecución. Esto, ustedes tienen varias opciones para irlo haciendo ya en la práctica. Pues lo hacen a lápiz, así como lo llevo ahorita, o lo hacen en un Excel, ¿verdad? Para ir multiplicando y todo. Lo que sí les aconsejo es de que manejen fracciones. Si manejan decimales, se les puede complicar. Es decir, así manejémoslo, ¿verdad? Así como estamos aquí. Porque incluso las soluciones se van a leer mucho más fácil cuando hay un problema o un corto o un parcial, ¿verdad? Entonces manejemos fracciones. Entonces ya ustedes pues son habilidosos ahí para manejar todo lo que es electrónico. Entonces pueden hacer un cuadro Excel, irlo metiendo, multiplicando para hacer esas operaciones, pero sí seamos bien ordenados. Aquí pues es obligado para mí ponerle que esta es la nueva F0. ¿Por qué es obligado identificarlas? Porque en la próxima iteración o en el siguiente paso, si yo no le pongo que esta es la nueva F sub 0, la que encontré, esta fila es nueva, puedo utilizar esta, ¿sí? Entonces voy a utilizar, en vez de un medio, voy a usar uno, y ahí ya me fui me salí del camino, y esto va a estar malo, ¿verdad? Entonces, es importante ir ordenados, y ponerle aquí, esta es la nueva función F sub 0, porque ya la modifiqué, y ya cumplí con el procedimiento que me indica que este 1 que estaba aquí, habría que convertirlo en 0, ¿sí? ¿Estamos bien ahí? Sí, Sigamos entonces. Buenos días, ingeniero. Sí, ¿alguien quería? Dígame. Dígame. Tengo una preguntita. Dígame. ¿Siempre va a ser multiplicado por la casilla donde está la Y? ¿O puede ser multiplicado por el contrario en la columna X? Puede ser en la X. De hecho, puede ser en la X, Y o Z. En las S1 y S2 no va a ser, ¿verdad? Seguro. Porque esas son variables de holgura que agregamos. Puede ser en la X o en la Y. O en la Z si tuviéramos una otra restricción, ¿verdad? Así es. Ah, ya. Gracias, ingeniero. Ok, entonces, de la forma estándar al tablero simplex. Entonces, se refiere al paso de llenado del tablero simplex. El procedimiento simplex es un tablero que vamos a ir llenando y con iteraciones repetitivas vamos a solucionar nuestro problema. Dice, se refiere al llenado con los datos obtenidos del modelo estándar de programación lineal. Si se dan cuenta, ya la forma canónica que era menor o igual que ya quedó atrás. Tuvimos que hacer esa transformación previa para llenar nuestro tablero. ¿Cómo se hace? Vamos a seguir aquí de la forma estándar al tablero. Vamos a pasar ahora a nuestros datos que tenemos hacia el tablero simples, que es lo que tenemos que hacer para resolver el problema. El primer paso consiste en igualar la función objetivo a 0. Si se dan cuenta, nuestra función objetivo ya de la forma estándar quedó de esta forma. Z igual a 8x más 10y más 0s1 más 0s2. Esa fue nuestra función objetivo, ¿sí? Entonces dice aquí, pueden poner maximizar z o solo z, como ustedes quieran, es lo mismo. Igualando a 0 significa que todos los términos con variable aparezcan del lado izquierdo con el signo cambiado, excepto las variables s. Entonces, quiere decir que yo tengo que igualar z a 0. Y eso significa que todo este lado, todo el lado derecho de la ecuación, ¿sí? Lo debo pasar hacia el lado izquierdo. Y ustedes saben pues que es un despeje sencillo, pues tengo que pasar con signo contrario lo que están haciendo. Todas están sumando, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo realizo y digo, z está al lado izquierdo, ahí lo dejo, paso todo lo que está aquí, menos 8x del otro lado, menos 10y, más 0s1, más 0s2. Ese es el primero de los pasos, convertir z, igualar z a 0. Pero aquí hay lo importante, está hasta en rojo, ¿verdad? Este 0s1 y 0s2, si yo sé las reglas de despeje, pues tendrían que ser negativos, ¿verdad? Porque lo estoy pasando, son positivos del lado derecho, pues pasan restando al lado izquierdo. Pero aquí me hace la aclaración, ¿sí?
importante, excepto, dice, ¿quiénes? Las variables S, ¿sí? Que son las variables de holgura. Esas se quedan con su mismo signo. Todas las demás las paso al otro lado negativas porque están sumando, o si fueran negativas, pues las paso sumando, hago el proceso normal de despeje, pero siempre con excepción de las variables de holgura. Esas no les puedo cambiar. Sí, si pongo aquí menos 0S1, ya la fregué, ya nos vemos el próximo año. Siempre digo esto para que se asusten y les dé risa y lo hagamos bien. Entonces, si yo pongo aquí menos 0S1 porque la pasé negativa al otro lado, ya estoy mal, ¿sí? Ya no estoy siguiendo el procedimiento que dice que todas menos S, ¿sí? ¿Estamos claros con esa parte? Sí, ingeniero. Ok, entonces igualamos a Z0, pasamos todo el lado izquierdo con su signo cambiado, excepto S, ¿verdad? Se queda de esta forma. Este es un paso importante. Así se queda, Z igual a 0. ¿Por qué? Nos los pide el procedimiento, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está mi tablero simplex, que es a lo que quiero llegar, es el primer paso, llegar al tablero simplex para poder solucionar la ecuación. Y el paso que hay que hacer, pues es este, ¿verdad? Hacer Z igual a 0 y tener el modelo de mi forma estándar. ¿Qué significa forma estándar? Dijimos que aquí hay signos iguales, ya no hay menor que, porque eso no es posible. Entonces veamos mi fila, la función objetivo, Z es igual, me quedó así, ¿verdad? Z menos 8X menos 10Y más 0S1 más 0S2, ya dijimos que no pueden ser negativas, igual a 0. ¿Sujeto a qué? Aquí está mi restricción 1, ya en la forma estándar me quedó X más 2Y más S1, no es necesario que le pongan 1 porque ya sabemos que ahí está, igual a 20. Y la otra restricción me quedó X más 2Y más S2 igual a 15. Aquí ya están de mi forma estándar, porque aquí ya no hay signos menores iguales que, ya no hay ecuaciones ahí, son ecuaciones formales. Entonces ya tengo todo como lo necesito, igualado, o sea, igual, una función igual, ¿verdad? En el caso de la función objetivo, pues repito, es igual a 0, y estas pues son de forma estándar, que ya es con un signo igual. Aquí es importante, algunos se quedan con este paso, no igualan Z a 0, es decir, meten al tablero simplex esta ecuación, ¿verdad? Esta, ¿verdad? ¿Sí? Aquí no está, la Z no está igual a 0. Cuando vienen al tablero, meten el valor 8 de X, 10 de Y positivo. Y no han hecho el paso previo que hay que igualar a Z. Entonces ya aquí cambia el signo, ¿verdad? Entonces los valores que metemos al tablero son estos. Entonces es importante hacer este paso. Si no igualo a 0 y meto esos valores de aquí previos, me va a quedar mal. Entonces vamos a ver cómo va avanzando la cosa con el tablero. Entonces ya tengo todo como debe estar, ¿verdad? Ya está listo mi información para trasladarla al tablero simplex, entonces ya hago mi tablero, ¿verdad? ¿Quiénes están aquí en el tablero? Pues la fila, meto en primera columna es las filas, la segunda es las variables básicas, entonces ¿quiénes son? Tengo Z, S1 y S2, ¿sí? ¿Sí? En esta fila de variables básicas, aquí en el encabezado, pues meto mis variables X, Y, S1 y S2. ¿Sí? Así es como se llena el tablero, como se encabeza el tablero, por decirlo así. Veamos entonces, vamos a la función objetivo, vamos aquí. ¿Qué valores voy a ingresar aquí? Pues los que están aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál es el valor de X? Pues es menos 8, ¿sí? Lo importante de igualarlo a 0, si no yo hubiera ingresado 8 ahí, si no lo hago ya esto está mal. Entonces, ingreso Z, X, perdón, es menos 8, el valor de X, el valor de Y es menos 10, el que está aquí. El valor de S1 no hay en la función Z, entonces es 0, ¿sí? El valor de S2 en la función objetivo. Estoy aquí en la parte asurada, es función objetivo nada más. S2 es 0 y la solución es 0. La solución es lo que está aquí como solución en la ecuación, del lado derecho, ¿sí? Vamos con la F1, que corresponde a mi restricción 1. Si ustedes quieren le pueden poner R1 porque es de restricción, pero en los libros aparece fila 1. Lo que sí que hay que mantener un orden, ¿verdad? F1, restricción 1, F2, restricción 2, o R1 o R2 como ustedes gusten, pero tratemos de mantener un orden aquí en el tablero para que eso nos facilite. Vamos entonces en la fila F1. Vamos con esta fila. La fila F1 dijimos que la restricción 1 es esta que está acá, ¿sí? ¿Cuál es el valor de X en esta restricción? Es 1, ¿sí? Aquí está. El valor de Y en esta restricción es 2. Ahí sí se acuerdan con su signo, ¿verdad? El valor de S1 en esta restricción es 1, ¿sí? El valor de S2 en esta restricción 1 no hay, ¿verdad? Entonces, esa sí es 0.
lo debo colocar aquí, ¿sí? Aquí no hay, repito, aquí no hay S2 porque estamos en la restricción 1, entonces debo colocar 0, no existe, ¿sí? Y en la solución, igual a 20, ese va acá, ¿sí? Vamos con la restricción 2, ingreso los valores, las cantidades numéricas, el valor de X es 1, aquí está, el valor de Y es 1, el valor de S1 no hay, entonces tengo que colocar 0, y el valor de S2 es 1, ¿sí? Y solución 15. Preguntas, ¿cómo se llena el tablero? Aquí ya llenamos el tablero. ¿Alguna duda? ¿Estamos bien, jóvenes? Por favor, alguien que me conteste, por favor, para saber que no estoy solo. Aunque sea así, ¿bien? ¿Ok? Ok, perfecto. Así me gusta. Así ya me quedo más tranquilo que no se me fue el internet. Ok, entonces ya llegamos al tablero, ¿sí? Ya llegamos al tablero. Los pasos que hay que hacer, pues, igualar Z a 0 y pasar a la forma estándar. Es decir, mis restricciones las convierto de menor igual a igual. Esos son los dos pasos que hay que hacer previos a entrar al tablero. Ahorita, pues, lo que vimos anteriormente de igualar a 0, eso todavía no se hace para el tablero, pero ya teniendo el tablero ya lo vamos a empezar a hacer. Entonces ya, eso quería que viéramos previo antes de hacer este ejemplo completo. Entonces, tenemos nuestro tablero, entonces iniciemos. Ahí sí, iniciemos a resolverlo, ¿sí? Ok. Dice aquí, solución del tablero simplex. Aquí empieza el procedimiento. Dice, vemos que en la fila f es un 0, la función objetivo que está aquí punteada, el valor más negativo para determinar la variable que entra. Dijimos que la variable que va a entrar al tablero es la más negativa, ¿en dónde? En esta fila, ¿sí? En la función objetivo. Algunos se les va la onda, están viendo Netflix cuando hicieron la tarea, no se recuerdan, y cuando siento, agarran la más negativa de esta fila, ¿verdad? De la restricción 1. Negativo, ahí estamos mal. No debe ser en ninguna otra fila que no sea la función objetivo, ¿sí? Y les digo porque a veces se nos cruzan los cables ahí con las filas y vamos re mal. Entonces el procedimiento es claro. Me voy a la función objetivo, busco el valor más negativo y esa variable es la que entra. Entonces la variable que entra es Y. Aquí está en verde, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Ok, entonces ya estamos en el tablero, vemos nuestro primer paso, revisamos el valor más negativo en la función objetivo, es menos 10, entonces yo digo que entra Y, ¿sí? Ese es el, va a entrar la variable Y. ¿Para qué? Lo vamos a ver más adelante. Sigamos. Dice, los valores de la columna solución, son estos que están aquí, los valores de esta columna, dice, se dividen entre los valores de la columna de la variable que entra, ¿sí? Ya definimos quién entra. Entonces, entra Y, esta es la columna de la variable que entra. Entonces dijimos que dividimos 20, solo es en las restricciones, ¿verdad? Yo no puedo decir 0 dentro de menos 10 porque no es en la función objetivo, ¿sí? Esta división es entre las restricciones, es decir, las filas que no sean la función objetivo debo hacer esta división. Entonces digo, 20 dentro de 2, pues me da 10, y 15 dentro de 1 me da 15. 10 es el cociente más pequeño, ¿sí? Esta es la función que debo tomar en cuenta, ¿sí? La menor cociente es 10, entonces yo digo que tomo esa fila, yo digo que la variable que está aquí, en las variables básicas, en V, esta variable que está en rojo es la que sale. ¿Por qué? Porque es el menor cociente que me dio en la división que acabamos de hacer. Entonces yo digo, bueno, el cociente más pequeño, dice la fila del cociente menor, F1 es esta. Entonces me voy directamente a esta S1 y dice, sale el valor de F1 que está en la columna VB. Este valor S1 va a salir, ¿sí? Entonces ya tengo quién entra, entro y sale S1, ¿sí? Es procedimiento. Ahorita se preguntarán qué estoy haciendo, pero vamos a ver cómo esto va agarrando sentido. El valor que se encuentra en la intersección es el valor pivote, ¿sí? Este que está aquí se conoce como el elemento pivote. Es la intersección entre la variable que entra y la variable que sale, ¿sí? Ese se conoce como la columna o valor pivote. Vamos a ver más adelante para qué nos sirve. Entonces, ahorita estamos ingresando a los conceptos así, poco a poco, ¿verdad? Entonces, entra Y, sale S1 y tengo mi elemento pivote, ¿sí? Sigamos entonces. El valor 2, el que está aquí en verde, ¿sí? Este.
de la fila F1 es el elemento pivote. Muy importante este elemento. Vamos a ver para qué nos va a servir. En esa misma fila, hacia la izquierda, en la columna VB, la variable que sale es S1. La puse aquí en rojo, ¿sí? Entonces tenemos aquí tres cosas. La variable que entra es Y, la variable que sale es S1, y mi elemento pivote es este valor de 2, ¿sí? Vamos avanzando poco a poco. Repito, el procedimiento es largo, no tiene nada complicado, solo es iterativo. Entonces ya vamos avanzando. ¿Qué sigue? En la columna VB se sustituye aquí, en esta columna, sustituyo Y por S1, porque yo dije que Y entra y sale S1, entonces tengo que hacer eso, ¿verdad? El elemento pivote aparece en verde, que es el que está aquí. Entonces, vean aquí, ya no aparece S1, ¿verdad? Sí. Aquí antes estaba S1, ¿no? Aquí estaba S1. Pero como yo la saqué del tablero, esta roja, sacamos tarjeta roja al partido, se va y entra Y. Esta Y que está en verde, la tengo que meter aquí a S1, y es lo que estoy haciendo aquí. Aquí ya no aparece S1, sino que Y. Ingreso Y y la ingreso a las variables básicas, y en lugar ahora de S1 me aparece S2. ¿Estamos claros qué hice? Sí, Inge. Ok. Tenemos el elemento pivote que está aquí en verde. Entonces, este elemento pivote, necesitamos que este 2 se convierta en 1. Este elemento pivote que es 2, tengo que convertirle en la unidad. Es obligado, es un procedimiento, ¿sí? Para poder resolver el tablero, ¿sí? Entonces, ¿qué debo hacer para convertir ese 2 en 1, jóvenes? ¿Qué operación me permite hacer eso? Multiplicar por un medio o dividir dentro de 2, que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces aquí dice, miren, la nueva F1, yo debo dividir F1 entre 2, ¿verdad? Es F1 dividido 2 o por un medio. Si yo divido este 2 entre 2, me va a quedar 1, que es mi objetivo. La fila, el elemento pivote, debo hacerlo 1, obligado. Repito, aquí lo que hay son bastantes pasos, entonces hay que anotarlos, cuál va después del otro, y repito, no hay pierde ahí, no hay cómo perderse, mira, esté bien todo anotado. Entonces, el primer paso, aquí ya estamos resolviendo el tablero, ya los conceptos que vimos independientes, sueltos, ahorita ya los vamos a juntar todos. Entonces yo divido entre 2 esta fila, es toda la fila. Entonces tomo aquí este 1, lo divido entre 2, es un medio, la fila de X. Este Y es 2 entre 2, me queda 1. 1 entre 2, un medio. 0 entre 2, pues 0. 20 dentro de 2 me da 10, ¿sí? Esa fila completa, F1, como tengo que dividir entre 2 este elemento pivote, como tengo que dividir entre 2 esto, pues no lo puedo hacer solo con esa casilla. Tiene que ser, recuérdense que eso es una ecuación, tengo que hacerlo con todo para no perder el equilibrio matemático. Entonces divido toda la fila entre 2 y me queda esta nueva F1. Es lo que yo les decía, ir anotando bien siempre, porque se pueden confundir de F1 y toman la que no es. Entonces la nueva F1 me queda así. Ya después de dividir todo entre 2, me queda un medio, 1, un medio, 0 y 10. Preguntas. ¿Estamos bien? Sí, ingeniero, todo claro. Gracias. Okay. Exacto, esas son ecuaciones, ¿verdad? Son métodos muy similares. Entonces ya tenemos nuestra elemento pivote, que era el 2, ya está convertido en 1. Eso es necesario, si no, no puedo seguir, tengo que hacerlo 1. Sigamos. Bueno, necesitamos convertir, el paso siguiente es, vean aquí, aquí está mi elemento pivote, la columna pivote es esta, ¿verdad? Así se le conoce. Elemento pivote, donde está el elemento pivote se conoce como columna pivote. El siguiente paso es que ya convertí este 2 en 1, es que yo este menos 10 y este 1 lo debo hacer 0. Es el procedimiento. ¿Cómo lo hago? Pues como vamos a ver ahorita a continuación. Aquí dice, necesitamos convertir a 0 los demás números de la columna Y. O sea, la columna Y, la columna pivote, donde está el elemento pivote. Si hubiera F3 o F4, todos los tengo que hacer ceros. Es decir, aquí porque solo hay dos restricciones, ¿verdad? Está F1 y F2, y aquí está F sub 0. Pero, digamos, tomo el elemento pivote, lo hago 1 y todo lo demás, todita la columna tiene que ser 0. ¿Cómo lo hacemos? Así. Vamos a empezar convirtiendo la fila F sub 0, ¿sí? Vean, F sub 0 aquí tengo, y lo puse en azul para que vean que estos dos valores los tengo que hacer 0, ¿sí? Entonces, tengo yo en la fila de sub 0 el valor correspondiente en esa casilla de la columna pivote es menos 10.
¿Cómo lo hago? Entonces, multiplico, ¿cuál es el contrario? Por eso vemos el concepto de contrario, ¿verdad? Yo tengo que hacer 0 esta casilla. Entonces, si yo multiplico por el contrario de menos 10, ¿cuánto es el contrario de menos 10? 10 positivo. Así es. Por eso es de que es necesario hacer este elemento pivote 1, porque es mucho más fácil multiplicar por 1 que por un número fraccionario o alguna otra cosa que exista previa. Si yo tengo un medio, eso va a ser difícil, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tengo 2, ¿verdad? Es difícil. Tiene que ser 1 para que esto se me simplifique. Entonces, convierta en unidad y ya empiezo a hacer mi procedimiento, ¿verdad? ¿Cómo hago este valor 0? Pues multiplico por el contrario de este valor que quiero hacer 0. El contrario es 10. Multiplico toda la columna donde está el elemento pivote en verde por este valor. Entonces digo, 10 por un medio es toda la columna, 10 por un medio, 10 por 1, 10 por un medio, y multiplico toda la fila por 10. Y se la sumo a f sub 0, ¿sí? ¿Sí? Entonces, veamos esta columna. Yo digo, 10 por un medio más menos 8, ¿sí? 10 por un medio, ¿cuánto es? O 10 dividido 2. 5. Es 5 positivo, ¿verdad? Importante los signos. 5 positivo más menos 8, ¿cuánto es? Menos 3. Ahí está, exacto. Entonces aquí estoy haciendo lo que estoy indicando aquí. ¿Cómo obtengo la nueva f sub 0, donde voy a hacer 0 ese valor? 10 por f1, que es el contrario de este, más f sub 0. Hago esa operación y con todos los elementos. Entonces aquí en la columna pivote pues logro mi objetivo, ¿verdad? 10 por 1, 10 positivo, menos 10, 0. Aquí está. Y así me voy con todos. 10 por un medio, 5. Aquí. Más 0, 5. ¿Sí? 10 por 0, pues 0, ¿verdad? Más 0, 0. Aquí me queda 0 la operación, que es 10 por F1 más F0. 10 por 10, 100. Más 0, 100. Entonces ya cambié mi fila F sub 0. Miren, le pongo aquí nueva F sub 0. Me cambió totalmente y ya tengo mi objetivo, que es hacer 0 este 10, menos 10 que tenía previo. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Ok, entonces la columna de abajo pues es un resumen, ¿cómo me quedaría? ¿Verdad? Aquí ya tengo menos 3, mi nueva F sub 0 me queda así y me queda mi columna, mi fila pivote. Y ahora tengo que hacer 0 la otra columna, ¿verdad? Ahorita hice 0 este que está aquí. Voy a regresar a otro. Ya hice 0 este valor. Tengo que hacer 0 este que está aquí. Es decir, toda esa fila que está acompañando el elemento pivote la tengo que hacer 0, ¿sí? Vamos paso por paso. Por eso les digo que es iterativo, tedioso, pero complicado no es. Ya hicimos esta columna 0. Vamos con la siguiente, que sería F2. ¿Sí? Mi F2, yo tengo en azul, este 1 lo tengo que hacer 0, ¿cómo lo hago? De la misma forma. ¿Cuál sería mi operación? La nueva F1 sería el contrario de este número que quiero hacer 0, es menos 1, ¿sí? Lo multiplico por la fila y se lo sumo a la fila F2 que estoy convirtiendo. Es lo que está aquí. Menos 1 por F1 más F2. Hagámoslo. Entonces vengo aquí y lo hago, ¿verdad? Aquí es menos 1 por F1, multiplico toda la fila por los valores que existen en la fila F1 actual, y eso es lo que está aquí, ¿verdad? Menos 1 por un medio, esos valores son los que estaban en la tabla, ¿sí? Lo multiplico y se lo sumo a F2. Hagamos la columna X. Menos 1 por un medio, ¿cuánto es? ¿Estamos jóvenes? No se me duerman. Menos un medio. Menos un medio. Más 1, que está aquí. ¿Cuánto es? Un medio positivo. Un medio. Es lo que tengo aquí, ¿verdad? Y así hago con todas las columnas. Menos 1, o sea, aquí es menos 1 por 1, menos 1, más 1, 0, ¿verdad? ¿Sí? Es lo que tengo aquí. Menos 1 por un medio, más 0, me da menos un medio, menos 1 por 0, 0, más 1, 1, menos 1 por 10, menos 10, más 15 me da 5 positivo. Y tengo mi nueva F2, ¿sí? Ya hice 0 el elemento que acompaña a los elementos que acompañan a la columna pivote. Y aquí está el resumen, miren.
Ya hice uno, mi elemento pivote, que era el primer paso. Se recuerdan que dimos entre dos, es obligado a hacer ese elemento pivote 1 para facilitar estas operaciones. Luego, hago 0, todos los valores que acompañan a la columna a este elemento pivote, ya lo hice, ¿sí? Con el procedimiento que ya vimos. Y aquí ya terminé mi primera iteración. ¿Cuándo termino mi primera iteración? Primero tengo que hacer el elemento, el pivote tiene que ser 1, ya hasta aquí. Ahí me doy cuenta que ya terminé mi primera iteración, ¿sí? Y segundo, ya hice 0 los demás elementos que acompañan esa columna. Ya está. Cuando tengo esto, ahí ya finalicé mi iteración. No sé si es la última, ¿verdad? Sí, no sé si es la última, pero ya terminé la primera. Y aquí, ¿qué hago? ¿Sigo o paro? Pues tengo que volver a ver aquí la función objetivo. ¿Sí? A ver quién entra. ¿Qué variable entra? ¿Cómo lo hicimos la vez pasada? ¿Cómo determinamos qué variable entra en esa fila F sub 0? ¿Cómo sé yo quién entra? Tengo que observar la fila, la función objetivo F sub 0. Tengo que observarla. ¿Y qué tengo que ver ahí para saber quién entra? El negativo más grande. Hay valores, primera pregunta, ¿hay valores negativos todavía en F0? Sí. Todavía está el -3 ahí, ¿sí? Significa que no debo, ahí no termina el problema. Media vez aquí encuentro yo valores negativos, tengo que seguir. Y voy a regresar un poquito a lo que habíamos visto con la teoría, que para eso está ahí, para que la consulten, por si hay alguna duda. Vamos a ver por acá. Aquí está, miren, condición de paro. ¿Cuándo paro de iterar? ¿Cuándo sé que ya encontré la respuesta? Dice, cuando en la fila Z, o sea, en la función objetivo, no aparece ningún valor negativo, ¿sí? Ahí paro, pero como aquí encontré el -3, tengo que seguir y hacer otra vez lo mismo que hice, ¿sí? Entonces, esas son las condiciones, ¿verdad? Vamos a de nuevo como estamos. Ahí está la teoría para recordarles. Creo que está aquí. ¿Verdad? Pues, ¿cuándo voy a parar? Cuando aquí en la función objetivo ya no hay, o Z, ya no hay negativos. Como hay negativos, significa que tengo que seguir iterando y voy de nuevo, ¿verdad? Seguimos otra vez. Nuevamente vemos el valor más negativo en la fila F sub 0. Sí hay un valor negativo, el cual corresponde a la columna de la variable X. Entonces, ¿quién va a entrar ahora? Pues va a entrar X, ¿verdad? Porque dijimos que es el valor siempre que entra, es el valor más negativo de la columna F0. Dos cosas importantes. Primero, no paramos, ¿verdad? Porque encontramos un valor negativo. Si aquí ya no hubiera salido ningún valor negativo, entonces ahí paro y ya encuentro la solución. Pero no es el caso, ¿verdad? Aquí, de nuevo, miro al terminar mi primera iteración, repito, ¿cómo sé que ya terminé mi primera iteración? Ya tengo 1 aquí en la fila pivote y tengo 0 en los demás. Ahí ya terminé, entonces ya observo, de nuevo la fila F0, -3, tengo que seguir. Y va de nuevo el proceso, ¿sí? Entra X porque es el más negativo. Dividimos otra vez se repite el proceso, dividimos la columna solución entre la columna, miren, ahora estoy dividiendo entre X, ¿verdad? Porque esa es la columna de la variable que entra. Divido 10 dentro de un medio y divido 5 dentro de un medio. ¿Sí? Dijimos que esta columna no se divide, la columna solución Z no se divide, solo las restricciones. Hago esas dos divisiones, ¿y quién es la menor aquí? Pues 10, ¿verdad? El cociente menor es 10, ¿sí? El cual corresponde a la fila F2, esta que está aquí, ¿sí? 5 entre un medio, pues me da 10. Tomo el menor cociente, ¿sí? Es la fila F2. Entonces me voy hacia la izquierda y la variable que sale es S2, ¿sí? La variable que sale es el valor de la fila del menor cociente que está en la columna VB, que es lo que vimos. El valor se encuentra en la intersección, será el nuevo valor pivote. Aquí está la intersección entre la variable que entra y la variable que sale, ese va a ser mi nuevo elemento pivote. Y esta es la fila del menor cociente, F2. Estamos repitiendo lo que hicimos, ¿sí? Entonces, aquí dice, vemos que el menor cociente es este y la variable que sale es S2. Aquí está marcada, hacemos el procedimiento, ¿sí? Entonces, vean aquí, este S2 tiene que salir y tiene que entrar X. Aquí no cambio nada de valores, solo cambio las variables. Ahora aquí en lugar de S2 me va a aparecer X porque ese es el truco del juego. Entra una y sale la otra, ¿verdad? Entonces ya vean mi tablero aquí, intercambiamos S2 por X, ¿sí? Miren aquí ya no está S2, ¿sí? Está X. Y en eso consiste el juego, ¿verdad? Y de nuevo, vamos otra vez, ¿verdad? Este es mi nuevo elemento pivote. Necesito que ese un medio sea 1. ¿Cómo lo convierto? Pues divido entre un medio, multiplico por 2. Como ustedes quieran, que es exactamente lo mismo, ¿verdad?
Vamos a hacerlo otra vez, para que quede bien claro esto. Mi nueva F2, este es mi elemento pivote, ya vimos que es la intersección entre la variable que entra y la variable que sale. Este un medio es mi nuevo elemento pivote. Hago la sustitución y empiezo otra vez el procedimiento, ¿verdad? Divido entre un medio toda F2, 1, 0, menos 1, 2 y 10. Lo divido entre un medio, ¿para qué? Para hacer este 1, ¿verdad? ¿Sí? Y recuérdense que otra vez tengo que hacer 0 todos los de las demás filas, ¿verdad? Este elemento pivote, ya lo hice 1 y tengo que hacer 0 los demás. Y vamos de nuevo. ¿Cómo lo hacemos? Para convertir F0, este menos 3 lo tengo que hacer 0, hago lo siguiente. Multiplico por el contrario de menos 3, que es 3, por F2, lo multiplico por toda esta fila y se lo sumo a F sub 0. 3 por 1, 3. Menos 3, 0, ¿verdad? 3 por 0, 0, más 0, 0. 3 por menos 1, menos 3. Más 5, 2 positivo. 3 por 2, 6, más 0, 6. 3 por 10, 30, más 100, 130. Y mi nueva F0 es esta, ¿sí? Ya cambié mis números, pero mi objetivo era hacer 0 este valor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya me quedo ahí. De igual manera voy con la otra fila, ¿sí? ¿Sí? Para convertir la otra fila que me hace falta, que es esta, este medio lo tengo que convertir en 0, pues multiplico por el contrario de este, que es menos un medio, toda la fila y se lo sumo a F1. ¿Sí? Digo, menos un medio por 1, menos un medio, más un medio, 0. Ahí cumplí mi objetivo, ¿sí? Menos un medio por 0, 0, más 1, 1, menos un medio por menos 1 es un medio positivo, ¿verdad? Cuidado con los signos. Más un medio, 1. Menos un medio por 0, 0, más 0, 0. Menos un medio por 10, esto es menos 5. Más 10, 5 positivo. Y tengo mi nueva F1. Eso se los aconsejo que lo hagan siempre. Coloquen nueva F1 porque se van a confundir. Ya me ha pasado que confunden las filas, ¿verdad? Agarran la anterior y ya se fueron por otro lado y después no sale la respuesta. Entonces ya hice mi objetivo, ¿verdad? Ya está, vean aquí, ya está mi elemento pivote es 1 y mis otros demás elementos de esa columna pivote son 0. Ahí sé que ya terminé la segunda iteración, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya mi elemento pivote es 1 y ahí hice 0 todos los valores de esa columna, entonces ya finalicé la segunda iteración. Ya terminé la segunda. Pregunta, ¿sigo o paro? ¿Qué hago aquí? Seguimos, dice la canción, paramos. Se sigue. Sigue, ¿por qué sigo? Espérame, ahorita estoy viendo. Los demás, por favor, alguien que pueda ayudar ahí. ¿Sigo o En paro? F2, ¿Perdón? en F2. F2, ajá. Espérame. ¿Qué es lo que me dice a mí si sigo o paro? Ya lo acabamos de decir. Que si hay un signo, un número negativo, se sigue. ¿En dónde? Cuidado con eso, no número negativo. Número negativo, ¿en qué Paramos, ingeniero, porque en la fila F2 no hay ningún número negativo. fila F2 no. Ahí En la F0, en la F1. F0. Exacto. Es en la fila F0. No tienen que ver ninguna otra. Es la fila F0, la función objetivo, donde tengo que observar si hay un valor negativo, cualquiera que me dé, tengo que seguir, pero aquí ya no tengo, ¿verdad? Entonces quiere decir que ya terminé, y esa es la solución. Si aquí me hubiera salido, por ejemplo, un menos 2 pues tengo que seguir, porque en la fila objetivo todavía hay un valor negativo, y debo hacer otra iteración, hacer todo lo que hice. Si se dan cuenta, esto puede ser ya aburrido, ¿verdad? Pero ¿cómo sé que no? Porque ya no hay negativos en esta fila. ¿Estamos claros con esa parte? No es en la fila F1, ni en la fila F2, ni en ningún lado más que en la función objetivo. ¿Estamos? Sí, ahora sí ya. Ok, entonces ahí paramos. Ahí ya descansamos porque ya no podemos seguir. La condición de paro es esa. Cuando ya no existan números negativos en la función objetivo. Quiere decir que entonces ya encontré la solución, ¿sí? ¿Y cómo doy la solución? Pues de la siguiente forma. Aquí pues dice, ¿verdad? Como en la fila F0 no hay ningún valor negativo, se detienen las iteraciones, ¿sí? Aquí dice todos los valores de la fila F0 son positivos, aquí se detienen. Ya no sigo, ¿verdad? Aquí estamos claros. Vemos las variables que están en la columna VB, perdón, y su valor en la columna solución. Aquí está, miren, ZXY. Si se dan cuenta, el juego fue ese, ¿verdad? Aquí había S1 y S2. Las sacamos, las que eran de holgura, y las convertimos en real XY. Ese es el juego, ¿verdad? Ir
ingresando variables que sí me sirven y las que no las voy sacando poco a poco. A veces hay que hacer hasta 8 o 10 iteraciones. Repito, ya para esta software, no por alguno ahorita, pero me interesa que lo vamos a pata, ¿verdad? Para que esto pues sea bien aprendido el concepto, pero así funciona. Entonces ya puedo leer directamente de este tablero la respuesta. Quiere decir que Z es igual a 130. Y es igual a 5. Y X es igual a 10. Eso ya son valores. Si fueran sillas y mesas, ya me está diciendo X son 10 sillas y Y son 5 mesas. Ya me dice cuántas para que mi ganancia sea máxima con las restricciones que tengo de madera, de tiempo, de lo que ustedes quieran. Entonces aquí están los valores de respuesta. Miren. ¿Sí? Z 130, X 10, Y 5. X debe ser igual a 10, Y 5 y la máxima utilidad es 130. Ese ya es mi respuesta, ¿sí? Traducido, tenemos que hacer una comprobación, ¿verdad? ¿Cuál era mi función objetivo? Era 8X más 10Y, así como tal, ¿verdad? Sin S1 y S2 porque esa ya es parte del procedimiento de solución, pero mi función objetivo original, esto es como que fuera mi función ventas, ¿verdad? Estoy vendiendo sillas y mesas, ¿cuántas de cada una me preguntan para que mi resultado sea, mis ganancias sean máximas con lo que yo tengo restricciones de madera o de horas extras en la planta? Hago la prueba, ¿verdad? Mi función objetivo es 8X más 10Y, ¿sí? Entonces sustituyo los valores que encontré aquí, Z 130, X 10, Y 5, opero esto, y pues 8 por X, X es 10, y Y 5, opero, y eso me da 130. Ahí está comprobado que estamos bien. Entonces, esa sería la respuesta de este problema. Preguntas, jóvenes. ¿Estamos todo claro como el agua? Todo claro, ingeniero, gracias. Sí, ingeniero. Aquí se termina el proceso, ¿verdad? Esta es la forma de encontrarlos. Repito, ¿alguien tiene su micrófono por ahí que lo...? Aquí, gracias. Repito, si hubieran 4 restricciones, este problema va a ser más largo, ¿verdad? Y es repetitivo, es cansado, pero complicado, como se dan cuenta, no es. El método simplex puede ser tan simple como yo quiera, pero si no sigo los procesos, sí me puedo confundir por ahí. Es importante anotar los procedimientos paso a paso, no debería haber pierde, entonces esta es la respuesta, ¿sí? Bueno, hoy sí ya entramos al examen corto número 1. Las primeras 2 semanas estuvimos un poquito descansando porque sé que son irregulares en cuanto a inscripciones y que van y vienen alumnos y división de secciones. Entonces, vamos a hacer eso, ¿verdad? Las primeras 2 semanas, pues, es de mucho movimiento y se pierden puntos. Entonces, para evitar todo eso, ahorita pues ya están todos, creo. Ese es el primer examen corto. Como habíamos hablado otras veces, funciona de la siguiente forma. Ahorita esto ya lo pueden resolver ustedes. Este es su examen corto número 1. Tienen ahí 2, 3 días para resolverlo. Yo creo que lo subo el día lunes. El examen corto. Ustedes tienen que estar pendientes de su plataforma. Ya va a aparecer el examen corto número 1. Va a estar por lo menos 3 o 4 días. No sé si fue en esta sección que me dijeron, pero voy a tratar de que esté hasta el viernes a medianoche para que pues, todavía tengan toda la semana. Primero, esta semana tienen que repasar la presentación, ¿verdad? Porque es un tema nuevo, es un poquito tedioso ver de dónde sale todo, pero si no tienen dudas de la presentación, créanme que se fueron en bajada, ¿verdad? Igual si tienen preguntas, por favor, consulten con sus compañeros, investiguen, miren videos y traten de ustedes solitos buscar la respuesta, porque así funciona la vida real, ¿verdad? Uno solo tiene que espantárselas y cuando se queden por ahí atascados, pues me escriben a mi correo, cualquier duda yo con mucho gusto les contesto. Y háganlo antes de su examen corto, ¿verdad? Porque el objetivo, pues, número 1, pues, no tener ninguna duda, aprender el concepto clarísimo. Y 2, pues, sacar sus puntos completos del examen corto, ¿verdad? Por lo general valen 3 puntos mis exámenes cortos o 2, ¿verdad? Pero recuerden que van a ir sumando puntos y pues al final, pues, todo eso suma, ¿verdad? Entonces la idea es eso. Primero la clase, entenderla bien. Segundo, hagan su tarea. Consulten entre ustedes respuestas, seguro, pues, la van a encontrar. Y si no, pues me preguntan, ¿verdad? Entonces ya cuando resuelvan su tarea en lápiz, ¿verdad? Ustedes tienen su simplex o lo hicieron en Excel, no sé dónde, pues lo tienen ahí a la mano, ya lo resolvieron, están seguros que todo está bien, ya consultaron con sus compañeros y entonces ya ingresan a su plataforma a resolver su examen corto, que van a hacer 3 preguntas, ¿sí? De todo esto, solo la responden, envían su prueba y ahí está su nota. O sea, aquí todo va a ser automático, incluso su nota la van a tener en el momentito.
El corto puede ser de 15 minutos, o sea, recuérdense que ahí solo tienen que responder lo que ya tienen en papel resuelto o en la computadora. Eso no les toma más de un minuto porque ya solo es de pasar las respuestas y responder. O sea, lo tardado es esto. Resuelvan esto, empiecen ya. Yo les voy a subir el examen corto, estén pendientes, lo voy a dejar por lo menos 3 días, no se preocupen, no va a ser de que lo ponga hoy y mañana ya no está. O sea, nunca hago eso. Entonces ya de esa manera pues vamos a ir sumando los puntos, vamos a ir viendo semana tras semana el contenido del curso. La otra semana vemos otro método simple diferente, un poquito más complejo. Entonces necesito por favor que vayamos al día, ¿verdad? Si quien no entró a clase pues tiene que ponerse al día porque si no va a tener dudas en la semana entrante. O sea, ahorita la clase, el corto y esto no lo volvemos a ver jamás, ¿verdad? O sea, terminó el punto porque así va el programa por semana, no nos podemos atrasar. Entonces va a ir así, la clase, su tarea, su examen corto y punto visto, por decirlo así. Y la siguiente semana empezamos con otro método simple que es un poquito más complejo y así vamos a ir. Y recuérdense pues que ya dentro de 3 sábados creo que es el primer parcial, entonces tenemos el tiempo corto. Ahora, o sea, vayamos al día con nuestros cortos, preguntemos y esa va a ser la forma en que vamos a ir saliendo. Entonces, esta presentación ya la tienen en la plataforma, pueden ya empezar a resolverlo. Y repito, les subo el corto la próxima semana, no sé qué día, pero les voy a dejar suficiente tiempo para que todos lo puedan ver, resolver, preguntar incluso, pregunten antes de resolverlo, ¿verdad? No se queden con dudas porque pues pueden irse algunos puntos ahí si no preguntamos. Algunas veces veo ceros en los exámenes cortos, pero no me preguntaron nada tampoco, ¿verdad? Entonces yo espero siempre preguntas y no tengo ningún problema con eso, me escriben en mi correo y con gusto las resolvemos. ¿Alguna duda de esto? ¿Estamos bien con todo lo de la clase? Voy a anotar aquí cuántos ingresaron hoy. Tenemos 28. 28 son los que me aparecen en el listado. Me habían dicho que eran 30. Espero que no falte nadie, pero vamos a revisar esa parte. ¿Alguna duda, Juan, de la clase? Así es, el concepto es nuevo, entonces hay que repasar la presentación, le repito, la presentación lo trato de hacer lo más entendible posible, no quiere decir que lo sea para todos, pero sí tiene que ver que estudiemos, que la repasemos y que veamos todos los conceptos. A veces me preguntan cosas que están en la presentación, entonces yo digo, pues no la he visto bien o no la entendí bien, entonces hay que verla bien primero, traten de hacer solos el ejercicio, consejo sano hasta donde puedan. Sí, traten de buscar ayudas para que ya no puedan realmente, porque así les va a tocar en el examen y la vida real, pues así nos toca, ¿verdad? Hay que hacerlo solos hasta donde podamos y luego pues ya pedimos ayuda. Al final el objetivo es que aprendan y pues que ganen sus puntos y que todo esté claro. Realmente esto están estudiando cada semana, están estudiando para el examen parcial. No hay que estudiar de último todo, sino que se trata de esto, con la presentación y con las tareas, que este tema por semana se vaya viendo y no quede ninguna duda. Y realmente así es, esto es... va a ser por semana, los temas son diferentes, pero son trabajosos, ¿verdad? Repito, no son difíciles, pero vamos a ir estudiando por semana para que cuando sea el examen, pues ya está todo claro, salvo algunas dudas por ahí, pequeñas, pero esa va a ser la ruta. Repito, vimos ahorita este tema, me interesa que se aprenda. La otra semana vemos otro simplex, otro método simplex, y pues si nos da tiempo miramos el método gráfico, si no, no, o sea, dependiendo cómo vayamos, sé que vamos bien. Y ya para ir cumpliendo con esto, ¿verdad? Entonces, creo que ahí estaríamos. Entonces, yo los espero el próximo sábado a las 7:15, por favor. Recuérdense que estoy dando esos 15 minutos para empezar, ¿verdad? Que empezamos con los que estén. Es decir, si empiezo a las 7, pues van a hacer falta 10, 15 alumnos. No me gusta eso por esto, ¿verdad? Recuérdense que el concepto lo vemos al principio y si se lo pierden, van a estar bateando. Entonces, prefiero eso, pero sí necesito que seamos puntuales porque... me pasa mucho que doy 15 minutos y igual entran a las 25, entonces se van a perder del contenido y eso es lo que no quiero. Entonces, que optimicemos, creo que es tiempo suficiente para, por cualquier atraso ahí, pues que estén listos a esa hora en punto y a esa hora iniciamos para que vayamos avanzando de forma óptima en el semestre. Si ya no hay nada, jóvenes, pues buen día, que la pasen bien y por favor repasemos y hagamos la tarea y con gusto estoy para cualquier duda. Gracias, Inge, igual buen día. Ok, buenos días. Gracias, Inge. Igual un feliz día y fin de semana. Igualmente, se cuidan todos.